Bien. Entonces, la primera, un poquito más grande esto. Eso. La primera pregunta era señala entre los siguientes componentes de un CSP, ¿cierto? Y estaban variables, dominios, restricciones, propagadores y árbol de búsqueda. Entonces, un CSP, ¿qué tiene? Variables, dominios y restricciones. Perfecto. Pero fíjense que aquí hay quienes, la mayoría contestó eso, pero hay quienes pusieron propagadores y árboles de búsqueda. Entonces, los propagadores no hacen, o sea, cuando uno escribe un CSP, escribe restricciones. Operativamente, cuando la técnica de satisfacción de restricciones va a empezar a funcionar, cada restricción se vuelve en un propagador, se convierte en un propagador. Pero eso ya es algo operativo, eso es algo para, digamos, para la técnica. Pero un CSP no tiene propagadores, tiene restricciones. Operativamente, cada restricción es un propagador. Bien, y los árboles de búsqueda se arman cuando se está haciendo la búsqueda, pero no hacen parte del CSP. El CSP no tiene árboles de búsqueda ni nada de esas cosas. Eso es algo que se forma con la estrategia de solución del CSP. Entonces, ni propagadores ni árboles de búsqueda hacen parte de lo que de los CSP, solamente los variables, los dominios y las restricciones. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o abrir el micrófono y hablar, porque no los estoy viendo aquí necesariamente. La segunda decía CAP, un conjunto de restricciones y unos variables y unos dominios, X1 y X2. Y X3, y XN hasta DN, X1 en D1, X2 en D2, XN en DN. Un problema de activación de restricciones. Sea D igual a D1, D2, DN, con DI en DI, una tupla, pues. Entonces, una tupla es una solución del problema P si cuál de estas cosas. Entonces, ¿cuándo una tupla es una solución? Cuando ella satisface cada restricción. Entonces, miremos lo que contestaron. Uy, miren que ahí los pescamos por una cosa pequeñita. Para toda restricción que tal que esta la satisface, entonces D1, D2 y D3 y DN están en DN. Realmente, fíjense, desde el principio D1, D2, D3, DN están en DI, o sea, D1 está en D1, D2 en D2, o sea, esto se cumple para todos, siempre. Y la C diría, coja las restricciones que sí satisface este D1, DN y mírenles algo, pero no. Una solución es una solución si ella satisface cada restricción. Si toda restricción es satisfecha por esos valores. No es que todas las restricciones que satisfagan estos valores cumplan con algo. Eso es lo que dice la que pusieron la mayoría del 60%. Eso me lleva a que de pronto hay un problema de lectura de estas cosas más formales, ¿cierto? Entonces ahí los invito a revisar un poco estos formalismos del pertenece, del para todo, del escribir cosas lógicas, que los vieron tal vez en matemáticas discretas hace rato, y que aquí utilizamos con alguna frecuencia y que los modelos se usan con mucha frecuencia. Los modelos van a ver, tienen for all, tienen cosas de ese estilo, y uno tiene que entenderlas bien para entender su semántica, para poder que la semántica quede escrita. Entonces, una tupla de 1 de 2 DN es una solución de un problema de restricciones si para cada restricción se satisface la restricción. O sea, si la tupla de 1 de 2 DN satisface cada una de las restricciones. ¿De acuerdo? Bien. Tercera pregunta. Considera el Zen más more money. Ustedes lo vieron en los videos del Zen más more money, ¿cierto? Y entonces, y vimos cómo modelar que Zen más more, cuáles eran las variables, que eran S, N, M, cada una de esas letras es una variable, qué dominios tenían, cuáles restricciones tenían que cumplir. Y había dos tipos de restricciones, la de que todas tenían valores diferentes y la de que los números que representan Zen más los que representan more deben dar lo que representa money. Entonces se escribió de varias maneras eso y la pregunta aquí es señalar las que considere correcta. Entonces vamos a mirarlas todas y vamos a ver las que no. Entonces señalaron como correctas todas las que son correctas salvo esta. De resto, nadie señaló esta, está bien.
El acertijo no se puede modelar como un CSP y lo modelamos como un CSP, entonces pues claro que es falsa. Y está esta, que dice, existe una sola manera de modelar con restricción de la restricción de desigualdad, y pues en los videos vimos que había varias maneras de modelar la restricción de desigualdad. Entonces, pero algunos sí cayeron en esta. Existe una sola manera de modelar con restricción de igualdad. O sea, la de Sen más More igual Money. Pero recuerden que en los videos lo modelamos de dos maneras. El Sen más More igual Money se modeló, Sen más More igual Money. Una con una suma general y otra con una carreras. Exactamente. Exacto. Están las dos maneras de modelar. Una con un 1000 por S más 100 por E más 10 por N más D, igual a Money. Y la otra usando acarreos y haciendo que como la suma, como uno aprendió a sumar, el de arriba más el de abajo y llevo uno. Las dos son diferentes maneras de modelar. Luego, el que contestó esto, pues por eso es que está equivocada esta respuesta, ¿cierto? De resto, todas las otras respuestas están correctas. El acertijo se puede modelar como un CSP, obviamente. Visto como CSP, el acertijo tiene 8 variables cuyos dominios son los dígitos del 0 al 9, una restricción de desigualdad y una restricción de igualdad, también es cierto. Existen varias maneras de modelar con restricción de igualdad. La mayoría dijo que si solo hubo uno, dicho este 3% debía estar aquí y habían quedado todos perfectos. Y existen varias maneras de modelar con restricciones la restricción de desigualdad. Esa es la cuestión de todo el mundo. Listo. Eso con respecto a ese. Y el cuarto era el mismo acertijo y las implementaciones que mostramos en Minisync. Entonces señale cuáles son las que considera correctas. Entonces aquí sí hay varias incorrectas que señalaron algunos. Fíjense que el objetivo de esta sección del curso, de revisar los videos vía los Sócrates, es precisamente encontrar esas cositas que de pronto quedaron mal entendidas y que los llevaron a contestar allí y revisarlas. Ese es el objetivo. ¿Sí? Y saber yo, con estas mayorías que tienen verdes, que la mayoría está entendiendo bien lo que vio en los videos. Entonces, tiene esos dos objetivos. Resolver lo que no se entendió bien y darme la seguridad de que están viendo los videos, lo están entendiendo y por tanto podemos seguir adelante. Entonces, este de aquí, la contestó alguno, imagino 2% debe ser 1. Aunque hay diferentes implementaciones del modelo, todas las implementaciones son equivalentes en términos del número de restricciones involucradas. Entonces, miremos que había diferentes implementaciones. O sea, por ejemplo, miremos esto. Aquí, ¿cómo se implementó esta restricción? Se implementó como una restricción, mejor dicho. Voy a ponerlo aquí más bien. Voy a abrir el Minisync. El Minisync. ¿Dónde está la clase de hoy? Eso. Espero que ya hoy todos hayan bajado Minisync, que hayan hecho correr algunas cositas allí. Bueno, entonces fíjense que aquí hay varias implementaciones del Zen más More Money. Esta, por ejemplo, esta es una sola restricción, ¿cierto? Y aquí hay otra restricción for all, no sé qué. Esta es otra implementación en la que, fíjense que aquí hay una restricción all different. ¿Y dónde está la de Zen más More Money? No, esta es un all different y esta es la de los carries. Esta es otra restricción, D más E igual a 10 por C1 más Y, y esta es otra restricción, C1 más N más R. O sea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 restricciones, 7, 8 restricciones. ¿Sí? O sea que es diferente a esta, donde esta era una restricción y bueno, y aquí había otra restricción for all, en la que seguramente había muchas restricciones,
pero no es el mismo número en cada uno. Fíjense, y miremos esta otra, es la restricción, fíjense, esta tiene solo dos restricciones, la restricción de la suma y la restricción de todas son diferentes. Y esta tiene muchas restricciones, S diferente de E y E diferente, tiene un montón de restricciones y aquí tiene una sola, o sea, son un número de diferentes restricciones en cada modelo. O sea que cuando aquí dijeron que todas las implementaciones son equivalentes en términos del número de restricciones involucradas, eso no es cierto. Ahí el número de restricciones involucradas son diferentes. En unas hay muchas más, en otras hay muchas menos. Otros dijeron, como hay diferentes implementaciones del modelo, es natural encontrar unas implementaciones que encuentren unas soluciones y otras que encuentren otras soluciones. O sea, como si las soluciones del problema fueran diferentes por implementarlo de una manera o por implementarlo de otra. Si eso fuera así, quiere decir que no estoy implementando la solución del mismo problema. Ahí está hablando del mismo rango de soluciones. Exacto. De hecho, aquí no hay sino una solución. Sí, sino que, digamos, proponiendo otro caso donde haya varias soluciones, sí puede haber, de acuerdo a la implementación, se encuentre primero una. No, y luego, a que se encuentre primero una y luego otra, sí. Pero, sí. pero si el problema que estamos solucionando, como hasta ahora estamos solucionando, es encuentre todas las soluciones que cumplan con esto, tienen que encontrar las mismas. No, eso es lo que me refiero al orden. El orden en que las encuentre sí puede variar. Puede variar de acuerdo a la implementación y de acuerdo inclusive a la estrategia de búsqueda. Pero lo que no puede variar es que encuentre las mismas soluciones, porque el problema es el mismo. Entonces, si usted tiene dos implementaciones para el mismo problema que da soluciones diferentes, quiere decir que no tiene una buena implementación. Alguna de las dos no está bien o ninguna de las dos está bien. Bien. Ahora, aunque hay diferentes implementaciones del modelo, todas las implementaciones son diferentes en términos del número de variables involucradas, tampoco. Fíjense que en unas nos inventamos, para modelar la diferencia, nos inventamos nos inventamos un acarreo, por ejemplo. Esa ya es una variable adicional. ASEND, se inventamos el acarreo. O ni un acarreo, 4 acarreos. O sea, nos inventamos 4 variables nuevas. O sea, el número de variables no es igual. En la primera no necesitábamos ese acarreo, aquí sí lo necesitamos. Entonces ya el número de variables tampoco es igual. Entonces, son muy poquitos los que contestaron esto, pero algunos lo contestaron. Espero que haya quedado claro por qué está mal esa respuesta. Ahora, las otras quedaron bien. Aunque hay diferentes implementaciones del modelo, todas son equivalentes en términos de las soluciones encontradas. Exactamente. Las soluciones encontradas tienen que ser las mismas, no pueden ser otras. Aunque hay diferentes implementaciones del modelo, es natural encontrar unas implementaciones más eficientes que otras. También es cierto. Hay unas que llegan más rápido a la solución que otras por la forma en que uno escribe las restricciones. ¿Cómo estás? Como hay diferentes implementaciones del modelo, es natural encontrar unas implementaciones que usen más variables que otras, también, o que usen más restricciones que otras, también puede pasar eso. Y una misma implementación puede correr de manera diferente en un solver que en otro. También es la otra cosa que pasa, hay diferentes solvers. ¿Por qué puede correr diferente en un solver que en otro? Porque precisamente en qué se diferencian los solvers, en las técnicas que tienen por debajo para propagar. Entonces un solver puede tener un propagador más eficaz para cierto tipo de restricciones que otro. Entonces la solución no se va a encontrar ni en el mismo tiempo, ni nada de eso. Cuando uno busca una solución aquí, no se han dado cuenta, corramos uno de estas. Él al final dice cuánto se demoró, ¿cierto? Eso fue con G-Code. Hagámoslo con otro solver. 355 milisegundos. De un segundo a 355 milisegundos hay una gran diferencia. Luego, probablemente hay algunas restricciones de estas que Choft, el solver Choft, implementa o es más eficiente que el solver G-Code, ¿cierto? Probemos otro. Ahora, todos los solvers no sirven para resolver el mismo tipo de problemas, pero aquí creo que todos funcionan. 247 milisegundos, miren este, Coinbase. Miremos ese Heights. 205.000. Pero no porque yo me sepa el orden de cuál es mejor, ¿no? Pero lo que muestra eso es que no son idénticos allá adentro. Entonces, esta frase es cierta. Una misma implementación puede correr de manera diferente en un solver que en otro. Entonces, fíjense que empieza a haber elementos para tener en cuenta cuando uno resuelve un problema con restricciones. Entonces, el solver es importante, el modelo es importante, el solver va a ser importante. Y van a ver que la estrategia de búsqueda también va a ser importante. Entonces,
El arte de programar por restricciones es lograr una buena configuración entre el modelo, la estrategia de búsqueda y el solver que yo voy a usar para que eso sea lo más eficiente posible. ¿Listo? Estábamos, ¿cómo es que es tu nombre? David. Estábamos revisando, que hubieran visto los videos, estamos revisando con esto la primera parte de los videos y acabamos de acabar. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes aquí o virtuales? Bien, entonces voy a detener hacia... listo. Sí, dale, Milena. Profe, es sobre la que la mayoría nos equivocamos, que fue la pregunta donde teníamos que escoger cuál representaba la solución. Que era un tema, usted había mencionado que era un tema de interpretación de lectura de formalismo, ¿no? Pero quería exactamente. Entonces quería preguntarle la razón por la que la C no es porque, digamos que si ya está la solución, es porque ya pertenece, digamos, a los dominios de las variables, ¿cierto? Exacto. No es necesario, es una regla. Porque esta dice, para toda restricción que D1 de n la satisfaga, entonces D1 está en el dominio 1, D2 está en el dominio 2, D3 está en el dominio 3, Dn está en el dominio n, pero esto es cierto o sea, desde el principio de 1, de 2, de n, cada uno de los elementos está en el dominio que corresponde. O sea, esta frase es cierta siempre. Y mejor dicho, esa frase siempre es cierta y además no significa que sea mucho. Si D1, D2 y Dn no hubiera sido una solución, satisface esta frase. O sea, cualquier D1, D2, Dn satisface esta frase. Ese es el problema. Porque si no satisface la restricción, entonces esto sería vacío. Y por condición vacía, un para todo que no tiene nada es verdadero. O sea, si un para todo no hay nadie en el para todo, eso da verdadero. Porque da el neutro del para todo y el neutro del para todo. El neutro de la conjunción es true. Entonces, esta frase no sirve porque esta frase siempre es verdadera, independientemente de quién sea D1, D2 o Dn. O sea que esta frase no dice si esta solución, si esta tupla D1, D2, Dn es una solución o no, porque D1, D2, Dn siempre cumple esa frase C. En cambio, la D solo la cumplen los que satisfacen todas las restricciones. O sea, eso significa que D1, D2, Dn sea una solución, porque dice toda restricción satisface, para toda restricción, la tupla de 1 de 2 de n la satisface. ¿Sí me expliqué, Aida Milena? Sí, profe, se aclaró un poco más. Gracias. Profe, sí, dime. Yo tengo una pregunta en ese punto también. En la parte que dice, pues que menciona el conjunto P, P en este caso es el problema, que es un CSP. Sí. Mi pregunta es entonces, ¿dentro del conjunto se definen tanto las variables como las restricciones? Sí, lo que me causa como confusión. No, realmente, sí, la notación yo lo entiendo. Un problema de satisfacción de restricciones que llamamos P. Entonces, un problema, digamos que se escogió estos corchetes, pero estos corchetes no significa conjunto realmente, sino significa como una agrupación, ¿sí? Y entonces realmente es como si fuera una tupla con dos elementos. Por un lado están las restricciones, y por eso este punto y coma, y por otro lado están las variables con sus dominios. O sea, no mires esto como el conjunto que contiene esto, porque eso no es un conjunto realmente, sino es una grupo. Un CSP tiene dos componentes, las restricciones y las variables y sus dominios. Esos son los dos componentes. ¿Listo? Muchas gracias. Entiendo que ese corchete lo puede uno hacer equivocar, ¿sí? O sea, entenderlo como si fuera un conjunto, pero no habla de conjunto, sino es como aquí agrupo las dos cosas. Y por eso el punto y coma que hay en la mitad y luego las comas. No es la notación clásica de conjuntos, los elementos estarían separados por comas solamente, no tendrían X1 pertenencia de uno, esas cosas. Son dos grupos de cosas, las restricciones y las variables y sus dominios. ¿Listo?
Bien.